eso es más poquito. Un radian. Profe, y sin importar el diámetro de la circunferencia de un radian siempre seguirá siendo un radian, ¿verdad que sí? Un radian es una longitud de arco, un segmento de arco. Es el arco que iguala a la longitud del radio del círculo. Sí, es un segmento. Pero no, yo digo que si por ejemplo tienes una circunferencia, supongamos que esto mide 5, entonces el arco tiene que medir 5 también. No necesariamente. Lo que pasa es que esta distancia mide 5. La longitud es esto por el ángulo. El ángulo que forma. Lléguenme, ¿no? Fíjense ustedes. Tenemos una circunferencia y un radio R. Bueno. Y entonces yo proyecto esa circunferencia desde un origen que llame A y busco dos rectas que sean perpendiculares. La primera la construyo viendo que este radio interceptado con la circunferencia me genera un punto en él. Y ahora proyecto este punto de manera ortogonal con este eje que tengo acá horizontal. Eso me construye este punto C. De manera análoga hago con esta proyección acá, lanzo una recta y veo que este radio intercepta esta recta en un punto y lo proyecto abajo y tengo este punto D. Entonces vean ustedes, yo tengo acá la construcción de dos triángulos. El primer triángulo, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo, si se dan cuenta, ¿verdad? El primer triángulo sería ABC. Es un triángulo interno, porque este triángulo queda dentro de la circunferencia. Bueno, pero además tengo un triángulo externo que queda fuera de la circunferencia. Vamos a suponer que este punto sea E. Y entonces tengo el triángulo ahora A, E, D. Bueno, ¿sí? Entonces puedo decir un primer análisis. El primer análisis es que yo estoy interesado en saber, mi problema es saber cuál es el área del arco ABD. Y voy a colocar un arco así. Bueno, para yo poder estimar el área del arco ABD, yo me doy cuenta que este arco está comprendido entre esta área y esta área, ¿sí? Pero, ¿quién es esta área? El área del triángulo ABC y esta área es el área del triángulo ABD. Entonces yo digo, como primer análisis, el área de mi arco ABD está entre esta área de este triángulo ABC y esta área de este triángulo ABD. Este es el triángulo externo. Y este es el triángulo interno. Bueno, a la circunferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que ahora, el siguiente paso que yo hago es el ángulo, este ángulo, yo le estoy llamando X. Por lo tanto, si este es mi ángulo X, yo tengo aquí, pensando entonces, a manera de simplificar, y yo supongo en principio que R vale 1,
yo tengo que entonces esta distancia aquí AC es sencillamente coseno de tita, pero tita es X. Y BC, esta medida BC es seno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces voy primero. ¿Cuál es? Nota 1. El área de un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Cómo es? Base por altura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en el área del triángulo ABC. Es la base. ¿Quién es la base? AC. Por la altura. ¿Quién es la altura? BC. ¿Sí? ¿Cuánto vale AC? ¿Cuánto vale AC? Coseno de tita, ¿cierto? Que sería coseno de X. Y BC, seno de X. Ok, el área del triángulo es la base por la altura entre qué? Entre AC y BC. Entre 2. ¿Cierto? Ok. Entonces ya yo conozco que esto de está aquí es coseno de X por seno de X entre 2. Menos igual, vamos a ponerle aquí mi área desde A B. Ok. El área del arco ABC lo vamos a usar el área del arco AB. Ok. Ahora fíjense ustedes, ¿cuál es el área del triángulo externo? Ok, entonces vamos al otro triángulo. Ok, ese no, el otro. Estamos hablando del área, entonces AED. Tenemos que identificar la base. ¿Cuál es la base? La base del triángulo AED sería alfa. Y ahora, su altura sería L. ¿De acuerdo? Así que el área del ángulo AED será su base por su altura entre 2. Ok, entonces la pregunta es, esta base, ¿cuánto vale? 15. Como estamos suponiendo que tenemos una circunferencia unitaria, entonces vale 1. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale la altura? Fíjense, la altura está asociada con la pendiente, ¿sí o no? De tal manera que entonces la altura vale la diferencia entre el seno y el coseno, que sería la tangente de X. Entonces esto queda 1 por la tangente de X sobre 2. ¿Sí? Fíjense lo que hemos construido. El área de mi arco ABD está entre el coseno por el seno de X entre 2 y la tangente de X entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver una cosa. Que el coseno de X por el seno de X entre 2 es menor o igual que la tangente de X entre 2. Ok, ahora ¿cómo mido el área de un arco? Área de un arco. ¿Cómo lo mido? Oye, complicado. No sé. Primero, el área de un arco, o sea, nota 3. El área de un arco es proporcional aquí al ángulo que lo define. ¿De acuerdo?
¿Sí? Ahí que en este caso. ¿Cuál es el ángulo de X? No. ¿De acuerdo? Pero fíjense usted. ¿Cuánto vale si, por ejemplo, uno dice el ángulo es 2pi? Por ejemplo, para un ángulo 2pi. ¿Sí? Ángulo 2pi sería una vuelta completa, ¿verdad? Sí. Empiezo en 0 aquí. Y doy la vuelta completa y llego aquí. Y llego a 2pi. ¿Sí? Este es mi ángulo. Ok. Si yo quisiera saber si mi ángulo es 2pi, ¿cuál sería mi ángulo? De entonces mi triángulo completo, vamos a poner el área de O de completo. ¿Cuál sería? Fíjense. ¿Cuál es el área de un círculo? El área de un círculo es pi por r al cuadrado sobre 2. Ajá. ¿Sí o no? Sí. O 2pi r. Bueno. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto está valiendo ahora mi ángulo? X, ¿no? Ok, entonces fíjense usted. Por aquí tengo una medida de ángulo y por aquí tengo proporcional al área. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un ángulo de 2pi, ¿cuál es mi ángulo? Pi por r al cuadrado sobre 2. Pero ahora, ¿cuál es mi ángulo? Mi ángulo no es completo, mi ángulo es un pedazo que yo lo marqué, que es X. Entonces, aquí tengo un Z y tengo que despejar Z. Z tiene que ser 2pi. ¿Quién es Z? X por pi medio por r al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Cierto. ¿Y entonces cuánto vale Z? Bueno, colocamos. ¿Qué pasa con estos dos? Me quedaría así como pi x por pi por r al cuadrado entre 2 entre 2. Eso se simplifica. Ajá, queda un 1 abajo. ¿Y cómo queda esto entonces? A ver, recuerden que esto es una relación de proporcionalidad, ¿no? Si 2pi por z tiene que ser proporcional a x por pi por r al cuadrado sobre 2. Bueno, Despejó z y ya. entonces, ¿cuánto vale? ¿Ah? ¿Cuánto vale aquí? ¿En z vale cuánto? O sea, el ángulo multiplicado por el área del círculo dividido entre 2pi. Ajá. ¿Y el 2 dónde lo dejo? ¿Cuánto vale el área del círculo? Les pregunto. Pi. Supongamos que el radio vale 1. Ahí vale X. Si el radio vale 1, ¿cuánto debería medir el área del círculo? X. Si yo tengo aquí, esto vale 1. Pi medio. Y yo tengo la cuenta completa. ¿Cuánto vale? Si el radio vale 1. Si estoy aquí Ajá. y le doy la vuelta completa, ¿cuánto debería valer el área? 2pi. 2pi. ¿Y cuánto está valiendo aquí el área? Pi medio. Si R vale pi medio, ¿eso está bien? No. El área del círculo, ¿qué es? 2pi por qué? Radio al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Pero vean ustedes lo siguiente. ¿Cómo mido el área de un círculo? De un círculo. Cualquiera. Teniendo en cuenta toda la circunferencia. Por eso es que es 2pi. Pero fíjate. Si tú mides de aquí a aquí, tienen un ángulo 2pi. Pero ¿cuánto vale el área? El área. Medio. Toda la circunferencia. No. Medio. ¿Cómo mides tú el área en una circunferencia? ¿No vas poniendo aquí múltiplos de pi? Sí. ¿Quién te cambia? ¿Pi? No. ¿Quién te cambia es R. Pero el R es constante. ¿Sí o no? Te queda pi por R al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí?
Entonces, si este área es proporcional a pi por r al cuadrado, aquí es proporcional z. Entonces, si despejan z de aquí, ¿cuánto vale? Pi por r al cuadrado entre 2pi. ¿Y eso da cuánto? Z es igual a pi por r al cuadrado entre 2pi. Este 2 sí, este pi sí. ¿R al cuadrado entre 2pi? ¿Sí o no? Ah, será este, ¿no? O sea, te colocó pi. Pero aquí falta algo, ¿no? Aquí falta el x. Nadie dijo el ángulo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, fíjense, hay una relación entre el área La radio. Y la forma como mide la circunferencia, ¿sí o no? Entonces quiere decir que este término que va aquí, ¿cuál es? Es este. X por r al cuadrado sobre t, ¿sí o no? ¿Cierto? Ajá. Pero hay un detalle ahí. Hay un detalle. Que esto es un arco cualquiera, ¿sí? Que depende de quién, de un radio. ¿Y cuánto vale el radio para mi caso? 1. Entonces esto vale simplemente 1. medio. X entre 2. Ah, ¿Ok? Bueno, entonces esto ya es cuánto. Esto ya es un paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ahora paso al siguiente. Y digo, bueno, no está fácil. Coseno de x por el seno de x sobre 2 es igual, es menor o igual a x medio que es menor o igual a la tangente, pero la tangente es el seno de x sobre el coseno de x. Hay dos aquí. Entonces, fíjense, esto lo puedo simplificar, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces me queda que coseno de x por seno de x es menor o igual a x, es menor o igual al seno de x sobre el coseno de x. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Entonces fíjense aquí. Voy a dibujar el seno. El seno es como algo así, ¿no? cierto. Este punto es pi y este punto es pi medio. Quiere decir que si yo tengo un ángulo aquí x, un x que esté entre 0 y pi medio va a ser de altura positiva. ¿Sí o no? Cierto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ubico un x entre 0 y pi medio, si x está entre 0 y pi medio, la desigualdad, ahora el asterisco, no cambia, ¿cierto? ¿Por qué no cabe por eso? Porque está positivo. Ah, ok. Porque la altura es positiva. Y como es x, no es 0 y menor que pi medio, quiere decir que x es positivo. Se cumple la desigualdad. Se cumple la desigualdad. Ok, estamos bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a poner una nota 4. No, la nota 5. Si x es positivo, ¿verdad? Entonces, 1 sobre x también es positivo. Y esto implica que seno de x, como x está entre 0 y esto, seno de x sobre x es positivo. ¿Sí o no? ¿Por qué? En x entre 0 y pi medio, el seno de x es positivo. Y seno de x sobre x es igual a 1 sobre x por el seno de x. Como este es positivo y este es positivo, el producto de positivo da Positivo. entonces este es positivo. Porque puso 1 sobre x mayor que 0. ¿Cómo? 1 sobre x Claro, porque si x es positivo, Ajá.
1 sobre x positivo. Ah, el cociente. Mayor que 0. Entonces, ¿qué nos permite determinar a esto? Que seno de x sobre x es estrictamente positivo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo tengo toda esta expresión y la divido entre el seno de x, ¿cómo me queda? Vamos a poner la nota C. El coseno tampoco, el seno no se anula, ¿cierto? Es positivo ese intervalo, entonces coseno de x por seno de x sobre seno de x. Puedo dividir y no me afecta la desigualdad. ¿Sí? Simplificando. El que está hablando, el profesor es Andrés Lugo. No, creo que aquí está hablando de profesora. Fue un profesor nuevo de elementos. Le algo así. Lo que pasa es que uno al principio no se da cuenta y cada vez más, a medida que pasa el semestre, va aumentando más. Por eso me imagino que, ok, entonces simplificando me queda coseno de x es menor igual a x sobre el seno de x y esto es menor o igual a 1 sobre coseno de x. ¿Sí o no? Ok. Fíjense. Ahora, ¿qué hago aquí? Nota 7. Si yo tengo esta desigualdad, entonces yo puedo aplicar 1 entre esa desigualdad. No tengo problema porque ninguno es 0, ¿verdad? Así que se me invierte la desigualdad. Quiere decir que 1 entre el coseno de x es mayor o igual que a 1 entre x sobre el seno de x. Y este es mayor o igual que 1 entre el coseno de x. ¿Sí? Aquí me queda, simplificando, 1 sobre coseno de x es mayor o igual. Aquí quedaría el contrario, seno de x sobre x. Y este es mayor o igual a coseno de x. Reescribiendo la desigualdad en este sentido, es decir, coseno de x es menor o igual que seno de x sobre x. Y esto es mayor que 1 sobre coseno de x. Ok, hemos llegado a eso. ¿Qué nos queda ahora? Evaluar ahora el límite cuando x tiende a 0. La derecha. O sea, profesor, eso es 1 entre x sobre seno de x, ¿verdad que sí? Claro. Ok, no sé. Ok. Ahora nos queda evaluar el límite cuando x tiende a 0. ¿Qué pasa si x tiende a 0? Me queda coseno de 0 menor o igual. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Me quedaría límite cuando x tiende a 0 al coseno de x menor o igual al límite cuando x tiende a 0 el seno de x sobre x y límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el coseno de x. ¿Sí? Esto es coseno de 0, ¿qué es? 1. Este límite queda igual. Y este límite da 1 entre 1, ¿qué es? 1. Si un número es mayor o igual que 1 y menor o igual que 1, la única conclusión es que el número es exactamente ¿cuánto? 1. Y si lo cambian de positivo y ahora lo evalúas el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, Es lo mismo. vuelves otra vez a hacer tu literatura. Y entonces llegas a la conclusión que el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, del seno de x sobre x es igual a 1. Fíjense la conclusión. Conclusión.
límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, coincide seno de x sobre x coincide con el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de seno de x sobre x, y eso da 1. ¿Cuál es con eso? De que el límite Los límites son iguales y dan el mismo valor. Por lo tanto, existe. ¿qué pasa al límite? Ese existe. Cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, es lo mismo que cualquiera de los límites laterales, ¿sí o no? Ya está. Límite de uno. Ahora, profesor, se puede hacer el problema de a partir de la circunferencia. ¿Se acuerdan? Me pregunté a la otra que se está haciendo. Sí. Esta es la. Ese es porque el límite de seno de x sobre x. Ahí no utilizó el L'Hopital, ¿no? ¿No? O todavía no se sabe. Hay gente que lo puede demostrar por L'Hopital. Sí, O porque más largo, también se más podía. extenso, ¿no? No, bueno, es una derivada. Derivan aquí y derivan aquí y evalúan. Ah, ok, eso Y esa entonces derivada. da eso. La derivan seno de x sobre x. Fíjense la hipótesis fuerte aquí. Que su x está entre 0 y pi medio. Y esa hipótesis es válida, claro, porque este x está entre 0 y pi medio. Estamos perfectos. Sí, se cumple. Pero si tú mueves el ángulo aquí, Ya no. ya tienes un problema ya con la desigualdad. Tiene que cambiar, la verdad. Porque pasa de cuadrar. Cambia la cosa, tienes que analizar. Eso se trata el análisis, y analizar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fíjense, recapitulando. ¿Cómo encontramos esta área del arco? Toda esta área del arco, bueno, la encontramos como que forma parte de esta área grande. Si esta era grande, yo le quito esta área pequeña, tendría que calcular esta área. Ah, bueno, entonces esta área pequeña está entre esta área más pequeña que él y esta área más grande. Ese es mi costo. Luego empiezo yo a darme cuenta con que estoy trabajando con el concepto de área. Pero de área de qué tipo? Del triángulo. Entonces yo sé que el triángulo, el área del triángulo es la base por la altura entre dos. Cuando el triángulo es de qué tipo? Un triángulo rectángulo. Con un triángulo rectángulo. No tengo problema, ¿no? Si no hay que utilizar teorema de los coseno. Ah, puso coseno de x por seno de x por cateto adyacente y cateto. Okay. Otra cosa que tiene el estudio es que estamos suponiendo que el radio vale 1. Estamos en una circunferencia unitaria. Perfecto, porque la nota es, la pregunta es, ¿cuál es el área de un triángulo rectángulo? ¿Qué es? No, la nota es que el área del triángulo rectángulo es. Ok. Claro, la fórmula de la del triángulo. Entonces, ¿qué pasa? Que en términos de área, traduzco ahora mi problema en términos de área. El área que yo estoy buscando, toda esta área que está acá, es precisamente, está comprendida entre el área del triángulo interno en la circunferencia y el área del triángulo externo. ¿Sí? ¿Puedo calcular mi área en función del ángulo que tengo aquí? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque este X es un ángulo y justamente este lado AC representa tu base para el primer triángulo y BC representa tu altura. Y tú puedes colocar estos dos lados en función de este ángulo X. ¿Cómo? Usando identidades trigonométricas. ¿Cuál es la otra? Relacionando trigonométricas. AC y BC. Tú lo puedes colocar en función de este X y este R. ¿Sí? Claro, pero Si ya tú estás suponiendo que este R vale 1, entonces solamente está en función de este X. Lo puedo colocar en función de X. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el tema. Ah, entonces quiere decir que tengo dos triángulos. En uno tengo base de altura, en otro tengo base de altura. Entonces los destacamos cada uno. Este es el área del triángulo pequeño, este es el área del triángulo grande. Lo siguiente que nos tenemos que dar cuenta es que el área del arco de un arco es proporcional al ángulo que lo define. ¿Por qué? Porque entonces si usted tiene este arco depende de esta área, pero si yo aumento aquí mi ángulo es mayor, ¿se da cuenta? Es un ángulo Y. ¿Sí? Entonces, no es que nada más me depende
de esto. Fíjense. Esto y esto miden lo mismo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son radios de mi circunferencia. Y el radio de una circunferencia constante no cambia, pero que sí cambia el ángulo. Por lo tanto, su área tiene que ser proporcional al ángulo que la persona. O sea que porque el radio de cualquier circunferencia no cambia la. No cambia cambia, por la definición del porque- El cambia ¿cómo se llama? El ángulo. O sea, si el ángulo aumenta, por supuesto, esa proporción va a ir. Claro, fíjense, El ángulo. nosotros estamos calculando esta área, ¿verdad? Pero si a mí me cambian el ángulo, cambia el área. Claro. El área en este caso se incrementa. Y si el ángulo es más pequeño, entonces el área se va a hacer decremento más chiquito. Bueno, por eso que entonces nosotros hacemos una relación entre área y ángulo. El ángulo va a ser proporcional al área. ¿Cuál es el ángulo? 2pi. 2pi es proporcional a todo el área de una circunferencia. ¿Cuál es el área de una circunferencia? Pi por radio cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sacamos nuestro cálculo y ahora decimos, bueno, ahora yo quiero medir mi ángulo en términos de pi y r. Ah, pero como r vale 1, entonces mi ángulo simplemente es la mitad. ¿De acuerdo? Ah, bueno, entonces, listo. Yo sé entonces que el área de mi triángulo, de mi arco, vale, está entre coseno de x, coseno de x entre 2, y tangente de x entre 2, y el x. O sea que simplificando, que este es el resultado. ¿Cuál es el objetivo ahora? El objetivo ahora es qué es lo que yo necesito calcular, esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo aquí no tengo eso. Entonces yo tengo que hacer una serie de consideraciones de que ya me doy cuenta que tengo que dividir el seno de x sobre x. Pero tengo que hacer unas consideraciones porque ya yo sé que cualquier número negativo me afecta a la desigualdad. Entonces yo tengo que garantizar que el x que yo tome aquí no me cambie la desigualdad. Entonces tengo que dibujar mi gráfica de seno de x. Y percibo que cualquier ángulo que sea mayor que 0 y más chiquito que pi, medio, Es positivo. es positivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces utilizo ese x. Ah, pero también utilizo este x. Me voy para mi problema original. Sí, porque mi x está medido entre 0 y pi medio. Está bien. ¿Estoy bien? Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están, colegas? Si x es positivo, entonces obviamente 1 sobre x va a ser positivo. Y además, seno de x sobre x es positivo. ¿Por qué razón? Bueno, ya sabemos que x en 0 a pi medio, el seno de x es estrictamente positivo. Por lo tanto, seno de x sobre x, yo lo puedo escribir como 1 sobre x por seno de x. Si este es positivo y este es positivo, el producto de dos objetos que son positivos es estrictamente positivo. ¿Sí? Ah, quiere decir que cuando yo, si esto es positivo, 1 sobre el seno de x sobre x sigue siendo positivo, ¿cierto? Entonces por eso que le puedo aplicar una entrega. ¿De acuerdo? Ah, entonces si es así, me cambia la desigualdad. Pero antes de que me cambie la desigualdad, como esto es verdad, yo puedo dividir todo esto en esta nota 6 entre seno de x. Divido entre esta desigualdad, la divido entre seno de x. Se me conserva la desigualdad porque ya yo probé que el seno de x es positivo. De tal manera que si yo divido entre un número positivo no tengo problema. Y eso me construye esta igualdad. Luego divido 1 entre eso y construyo esta desigualdad. Bueno, entonces al final esta desigualdad, cuando la reescribo en este término, me doy cuenta que tengo coseno de x, seno de x sobre x y 1 sobre coseno de x. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Cuando yo evalúo el límite, cuando x tiende a 0, tengo dos aproximaciones. O me aproximo por la izquierda o me aproximo por la derecha. ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí está. Evalúo primero cuando me aproximo por la derecha. Y aquí obtengo que este límite me da 1. Si lo hago de manera análoga,
me aproximo por la izquierda, ¿cuánto me da? 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el límite existe. Y además son iguales, por lo tanto el límite existe y es igual a cualquiera de los límites laterales. Acuérdense, usted le puede preguntar a GPT a todas las cosas y le puede dar la respuesta, pero no necesariamente le da el procedimiento. Exacto, eso estaría bien, no el procedimiento. Porque quien analiza y quien hace las cosas es usted, no él. Bueno, perfecto. Y hasta cuánto tiene tangente. Tangente coseno. Claro. Seno sobre coseno. Claro, porque se está construyendo este ángulo de aquí. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo relacionas este lado con este lado y este lado? Seno Bueno, sobre la coseno. única manera como tú lo relacionas es que date cuenta que este ángulo que está aquí, el talle que está aquí, tiene que ver con la tangente del ángulo. ¿Sí? Seno sobre coseno. Claro. O sea, sí, seno y coseno. Seno sería el cateto. Porque, claro, por esta proyección que tú tienes aquí con respecto a esta, es la tangente la que te conserva la información. ¿Sí? Y grafico el límite con raíz cúbica. Un límite con raíz cúbica. Sí, bueno, por ejemplo, está aquí ya. Pero nosotros ya vimos los límites racionales. Con raíz cuadrada, pero creo que. ¿Qué le dio la última vez? Los cálculos del límite cuando n tiene infinito de 1 más x sobre n a la n, lo hicieron. No, si fue un repaso, el día del quiz, pero fue un repaso de inecuaciones, no. Ok. Bueno, bien. O luego no vimos nada de límite. No vimos nada de límite. No vieron nada de límite. Bueno, vamos a Solo ver. eso y el quiz. Ok, voy a borrar aquí. Sí. Por ejemplo, lo que voy a hacer eso. Ya ustedes. Dale. Entonces, 1 más x sobre n a la n. ¿De acuerdo? Ya cambié el lugar. Hay una definición que es esta. Que este señor equivale a e a la n. Entonces, normalmente, límite, cuando x tiende a infinito, vamos a suponer que ustedes tienen una estructura de este tipo. 1 más f de x elevado a la g de x. Y ustedes desean calcular ese límite. Ok, donde g y f son funciones. ¿Sí? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que esta estructura que ustedes tienen aquí, hasta luego, es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más f de x elevado a la g de x. Y eso es igual a este objeto aquí lo determina quién. Este objeto aquí es el que cumple el papel de este. Y este objeto aquí cumple el papel de este. Pero ¿cómo lo puedo reescribir? ¿Cómo creen ustedes que lo pueda reescribir? Límite de x cuando tiene infinito de 1 elevado a la g de x más límite de f de x elevado a la g de x. Por ejemplo, si yo escribo esto, ¿será lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Y la exponencial de dónde la salió?
Bueno, por la definición de aquí. Si ustedes colocan esa expresión que tienen ahí, ¿qué le hace falta? ¿Qué es igual a eso? Exponencial de f de x por exponenciales de x. Fíjense, eso que tienen ahí que es exponencial de f de x, vamos a ver. Exponencial de f de x por e de x. Sí, es igual aquí. Al límite, cuando n tiene infinito de qué? De 1 más x. Es este, ¿no? ¿Sí o no? Entre n y la otra. ¿Sí o no? ¿Y lo ven? Ok. Y entonces, eso que tenemos ahí, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta ahí? No lo veo. Piénsenlo ahí, ¿qué nos hace falta? ¿Y usted lo sigue? A la x igual a b. Si ustedes quisieran despejar x, ¿qué les sigue? Igual a los exponentes primero. No. ¿Sí o no? Ah, logaritmo. ¿Sí o no? Claro. Si yo quiero recuperar a la x, ¿cómo queda? Pero no tendría que usar logaritmo natural. Me queda el exponencial. ¿Sí o no? Sí. Pero esto es lo mismo. ¿Sí o no? O fatal. Wow. Si ustedes le aplican exponencial aquí, ¿qué pasa? No, la gráfica de la exponencial. Exponencial de x es lo mismo que el exponencial del logaritmo de b sobre el logaritmo de b. ¿Qué pasa con la propiedad del exponencial? Si tienes el exponencial de x por el exponencial de y es lo mismo que el exponencial de la suma. Y el exponencial de x sobre el exponencial de y es el exponencial de la diferencia. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y entonces. Exponencial de logaritmo de a menos a logaritmo de b. Sí. Wow. No lo veo. ¿Qué pasa con esto? Estamos de acuerdo que este x cuando lo sustituyo aquí me va a dar este. ¿Sí o no? Claro. Porque aquí en el fondo hay esto, fíjense. El exponencial de x es la suma de n igual a 0 hasta el infinito de n a la n entre n factorial. Esa es la definición del exponencial de x. ¿Sí? Cualquier operación que ustedes hagan aquí con el exponencial de x, tienen que evaluar esta suma infinita. Y a lo mejor ustedes dirán, no, pero a mí no me dan suma infinita. Es verdad. Pero esta estructura de aquí es la misma estructura que tiene aquí. Porque una suma infinita, tú la puedes ver como un límite. Eso no es Euler. Eso de allí. Bueno, sí, claro, que es la función de Euler, pero el S debe a Euler. ¿Sí?
Entonces, como esto parte de ahí, uno sabe que precisamente esta identidad que tienen aquí, esta identidad, como uno no conoce eso exponencial, uno de una vez lo calcula así. Eso está infinito, ¿no? Y esta es la fórmula que ustedes utilizan para calcular una potencia elevada a la otra. ¿Cuál es la de una potencia elevada a la otra? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en el fondo? Vean esto. Vean, e a la x igual e al logaritmo de b entre a. ¿Sí? Vean aquí, exponencial del límite de esta cosa es lo mismo del límite de esto es exponencial. ¿Sí? Lo que quiere decir que el logaritmo está funcionando como una función continua. Y recuerden que yo puedo meterle la regla rápida cuando hago que la función sea continua. ¿Sí? Y la exponencial también es una función continua. Por lo tanto, yo puedo hacer. Sustitución ingenua. ¿Ah? Sustitución ingenua. Sí, de alguna manera puedo intercambiar el límite con la función. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esta fórmula que tengo aquí, esto, se puede aplicar si pasan dos cosas. Si el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x se me anula. Y el límite, cuando x tiende a infinito, de g de x es infinito. Fíjense ustedes, ejemplo, calcular límite cuando x tiene infinito de 1 más 2 entre n, vamos a colocar por 2x entre x cuadrado más 1 elevado a la x. Okay. Eso es igual a qué? Eso que tiene uno ahí, es igual a qué. Lo primero que identifico, ¿quién es f de x? ¿Y quién es g de x? F de x, ¿quién es? Es todo este objeto, ¿verdad? Y g de x es x. ¿Cuál fue el primero? Límite. Cuando x tiende a infinito de 2x entre x cuadrado más 1. ¿Qué hago aquí? La regla rápida, ¿no? ¿Y esto cómo me queda? Lo divido siempre entre el grado del mayor, ¿no? Comparación de grado, ¿no? Claro. Y cuando me queda el límite, cuando x tiene infinito, de 2 entre 1 más 1 entre x cuadrado. 2 entre x, ¿no? Porque esto es x. ¿Sí? Ah, ¿y qué pasa con el límite? Este me da 0. Este me da 0, 0. 1 más 0, 1, 0 entre 1. ¿De acuerdo? Quiere decir que la primera, el límite, cuando f de x tiende a 0, me da 0. Vamos a ver la segunda condición. ¿No será cuando x tiene infinito? Límite cuando x tiene infinito, ¿no? Ah, ya, ok. F de x me da infinito. Por lo tanto, calcular el límite de esto es lo mismo que calcular el límite de la exponencial. Evaluar el límite cuando x tiene infinito de la primera función multiplicada por la segunda función. O sea que es lo mismo a la exponencial del límite cuando x tiene infinito de 2x cuadrado, x por x, entre x cuadrado más 1. ¿Y qué hago ahora? Tomo la regla de cociente, que es x cuadrado, ¿sí o no? Sí, exacto. Divide 2x cuadrado entre x cuadrado y x cuadrado más 1 entre x cuadrado, ¿no? ¿Cuánto me da esto? 2. Este, 1. Y
0. Por lo tanto, esto me da ese resultado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué 1 entre x cuadrado da 0? Claro, porque estás evaluando el límite cuando x tiene infinito. Ah, 1 sobre infinito. Claro. O sea, este es 1 sobre x, ¿verdad? ¿Sí? Pero 1 sobre x cuadrado es positivo. ¿Qué pasa a medida que tú te vas aproximando al infinito? ¿Hacia dónde tiende esto? A 0. Entonces este límite tiende a 0. Esto es 1 y esto es 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula ustedes la pueden usar porque aplican estas condiciones. Si esas condiciones no valen, no lo pueden aplicar. ¿De acuerdo? Tiene que ser continuo. Claro, porque en esos rangos donde uno puede garantizar que la función sea continua. De alguna manera, porque fíjense ustedes. Ah, la exponencial se aplica allí porque tiene la forma 1 más x entre n elevado a la n. Claro, y no. O sea, Ah, en realidad, si uno se coloca a realizar esto, uno es el límite cuando x tiene infinito de 1 más f de x a la g de x. ¿Sí? sí, aplicó la exponencial. No, ¿Cómo? Ah, no, no es cierto, no hay un cociente. no. Entonces, ¿qué tú le aplicas? Tú puedes escribir esto como exponencial del logaritmo de 1 más f de x a la g de x. ¿Sí o no? Y entonces esto te queda límite cuando x tiene infinito. Esto pasa, te queda logaritmo exponencial del logaritmo de g de x que multiplica a 1 más f de x. ¿Sí o no? ¿Por qué saca el logaritmo? ¿Ah? ¿Por qué saca el logaritmo? Porque el logaritmo es una potencia. ¿Qué pasa con la potencia? Baja. Ah, si la quieres despejar, es eso. Entonces esto te queda límite cuando x tiende a infinito de exponencial de x. Aquí te queda un producto. Y el logaritmo de un producto se transforma en el logaritmo de qué? El logaritmo de a por b no es lo mismo que el logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Sí o no? Sí. Entonces, logaritmo g de x más logaritmo de 1 más Entonces g de se x. transforma en una exponencial. Esto sería logaritmo de G de x g de x más logaritmo de logaritmo de 1 más f de x. ¿sí o no? Sí. Y entonces uno ve eso, que esto es lo mismo que escribirlo. La exponencial de un producto es como la exponencial de una suma. ¿Sí o no? Exponencial de x por exponencial de y. Exacto. ¿Sí? Entonces necesitas unas condiciones para cuando le metas infinito aquí, no se te indetermine esto. ¿Sí o no? ¿Y cuáles serían? Si f de x vale 0, te queda el logaritmo de 1 y la exponencial del logaritmo de 1, ¿cuánto te da? 1. ¿Sí? Y si g de x vale infinito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el logaritmo de infinito? ¿Cuánto da? Infinito, ¿verdad? ¿Y un número elevado al infinito cuánto te da? ¿Ah? Infinito. ¿Cuánto da? Infinito. Entonces quiere decir que este límite tendría ¿a dónde? Infinito, ¿no? ¿Ah? Hacia el infinito. Hacia el infinito. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? O sea que sería, dependiendo de las características que tenga aquí,
pues sería creciente, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces fíjense ustedes el logaritmo de... Bueno, en realidad esto es, fíjense ustedes, e de x por el logaritmo de x. ¿Sí o no? Y ese detalle de que me da infinito es porque esto es e de x por el logaritmo de x. Quiere decir que ¿cómo queda esto? La exponencial de un producto, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa exponencial? ¿Qué exponencial? Piensa un momento. E de x por el logaritmo de 1 más f de x. ¿Cómo quedaría entonces? Este argumento que tengo aquí, ¿cómo queda? O sea, habría que aplicar la propiedad de un natural por el logaritmo de algo. Sí, esta función es continua, esa función es continua. Yo puedo replicar la regla rápida si la función es continua, ¿sí o no? ¿La exponencial es una función continua? Sí. Sí, siempre es continuo. Escribir esto es lo mismo que escribir la exponencial del límite cuando x tiene infinito en e de x. Se multiplica al logaritmo de 1 más f de x. Y el límite de un producto es el producto de los límites, ¿sí o no? Claro. Ok. ¿Qué deseo yo ahora? Que este límite exista, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuándo ese límite existe? Sí. Si son iguales por la izquierda y por la derecha. Fíjate, ¿qué pasa si el límite cuando x tiende a infinito de f de x vale 0? Esto me da 1, ¿sí o no? Ajá, porque el producto te da 0 y Y es 1 por por eso. cualquier cosa me da esto, entonces me queda la exponencial del límite cuando x tiende a infinito de g de x. ¿Ok? Por 0. ¿No sería por 0? No, esto me daría 1. Ajá. Ah, ok. ¿Sí o no? Porque el límite cuando x tiende a infinito vale 0. Sí, con esa hipótesis. Me queda esto. Y eso es igual a qué. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de la exponencial a la g de x. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ven ustedes que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más f de x a la g de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de a la g de x. ¿Sí? Y este límite existe, ¿sí o no? Si g de x, si este límite da infinito, ¿sí o no? Entonces este límite existe. Si este límite existe, estamos listos. Entonces, el hecho de que esto valga infinito, le está diciendo de alguna manera que este límite existe, ¿sí o no? Entonces, todos estos problemas tienen una hipótesis de trasfondo que es que este señor sea 0 y que este señor sea infinito. Si no es así, no puedes aplicar que el límite de 1 más f de x elevado a la g de x es lo mismo que el límite de f. ¿Sí? Claro, porque la exponencial es continua. Claro. Y entonces, si no se Pero cumple. piensen ustedes, ¿cómo es la exponencial? ¿La exponencial de 0 cuánto da? 1. 1. La exponencial es algo así, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Y ella continúa en todo su dominio. Pero vamos a ver el logaritmo. ¿Qué pasa con el logaritmo de 1? ¿De 0? De 1. Da 1. Ya va. ¿Seguro? Déjame ver. ¿Qué pasa con el logaritmo de 0? Logaritmo natural. ¿Ah? Logaritmo natural. No existe. No es así.
¿Qué es lo que quiere decir? Y el logaritmo de 1 es 0, ¿cierto? Sí. ¿Y entonces qué pasa? ¿Sí o no? Opa. Claro, si no lo grafiquenlo en GeoGebra, pues de una forma más bonita que... Estaba confundido si era el logaritmo neperiano. Vamos a graficar un logaritmo de x. Ajá. Ya, no importa, el logaritmo del neperiano más o menos es mejor. No, pero ¿qué hace? ¿Cómo que? Queda de esta manera. Ah, ¿por qué queda de esa manera? Eso era lo que quería que viera. ¿Por qué queda de esa Pero a manera? mí me queda así la gana. Ajá, pero ¿por qué queda de esa manera? ¿Qué grafica? Logaritmo y después. ¿Por qué queda de esa manera y no así? Porque Se la dibujé así cualquiera. ¿Por qué queda así? Porque es la inversa. Porque ella tiene que ser inversa de quién. No se puede decir. ¿Sí o no? Si ustedes agarran esto y esto pasa por el cero, ¿no? ¿Sí o no? Si ustedes hacen así, no construyen aquí la bisectriz, Sí. entonces tiene que ser esta inversa. ¿Sí o no? ¿Cómo es el logaritmo en todos los positivos? Estrictamente creciente. ¿Sí? En los negativos no está definido. Entonces yo me cubro la espalda, la exponencial no tengo problema, pero como después yo lo tengo que transitar por el logaritmo, entonces yo me cubro la espalda de que esto no se me vaya a dónde, a los negativos. Y la única manera como esto no se me vaya a los negativos es dándome cuenta agarrando un valor en el infinito. ¿Sí o no? Son las cosas de transformación. Y el otro tema es esto. Por ejemplo, el límite. Si uno toma el límite, por ejemplo, de x tiende a 0, de a la x menos 1 sobre x. Esto también da x, ¿cierto? Da 1. ¿Ok? Fíjense. Estos límites, como este límite, son límites notables. ¿Sí? Claro, esto lo demostramos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mucha gente, normalmente, cuando tú tienes límite cuando x tiende a de un cociente, tú puedes aplicarle óptica. Vamos para otra clase. Derivadas. Y estos límites existen con las derivadas. F de prima. Ajá. ¿Sí? Que el límite de cociente de una función si los límites existen en las derivadas de esa función. Y además, tienes que asegurar que esta señora sea distinta de ese. ¿No? Ajá, claro, porque si no soy finito y se indetermina. Entonces, ¿qué hace la gente para demostrar esto? Bueno, el límite, cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, Coseno. es lo mismo que el límite, cuando x tiende a 0 de la derivada del seno, Es el coseno, ¿no? sobre el límite, cuando x tiende a 0 de la derivada de esta. La derivada de esta es coseno de x. Y este es 1. Constante, ¿no? Ah, no. Entre 1. Mentira. Eso es como la gente lo... ¿Sí? ¿Cómo sacar la derivada de x, profesor? La derivada de x. ¿Sí? Claro, en este punto uno no sabe la óptica porque no sabe derivar. ¿De acuerdo? ¿Y si lo aplico en el parcial? No, bueno, se supone que de aquí al parcial pasamos por derivada, ¿sí o no? Pero bueno, pues este parcial, ¿cuándo tenemos el segundo parcial? El tercero. El tercero, este viernes. A ver. Sí, a lo mejor este viernes lo puedo acompañar la otra semana. No, porque la otra semana. Creo que el miércoles viene el colega Lugo. Este parcial es el 14, ¿no? Ok. ¿Y el mejor día? ¿No se sabe? El último tiene que
Tuvieron que adelantarlo, porque... Sí, recuerda que sí, el último creo que va a ser una semana después. Digo, sí, pero de todas maneras. Entonces, claro, la gente cuando sabe derivar hace este tipo de cosas. Pero uno dice, bueno, pero el límite de esta cosa. En principio, Ok, ya vi por qué. El exponente bajo es 1 menos 1, 0. X elevado a 0 de no, lo 1. que pasa es que fíjate tú, ya ahora un momentico aquí. Reglas de derivada. Sí, la realidad es. Lo que pasa es que fíjense ustedes. Sí, sí, ya vi por qué. El exponente baja se le resta 1 de acá, a 0. Bueno, es que hay que hacerlo. Fíjense, hay una cosa aquí que vamos a revisar un momento. Es lo siguiente, supóngase un principio. Tenemos esto y... Sí, no vamos. Bueno, el límite no es de grado, no, el límite. Fíjense ustedes el principio. Vamos a suponer que yo tengo una curva. Una curva. Yo tengo una curva. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿qué hago yo? Yo ubico esta curva sobre un sistema de referencia. Y tomo dos puntos. Vamos a suponer, tomo este punto, lo llamo X. Y tomo otro punto. Vamos a llamarlo Y. ¿Sí? Estos puntos, si esto le pongo una etiqueta como F, me da una imagen aquí que sería F de X, ¿no? Sí. Y esta imagen sería F de Y. O sea que si yo trazo esto acá y trazo esto acá, yo voy a tener por aquí que entre estos dos puntos pasa una recta. ¿Sí o no? Secante, ¿no? Y esa recta es secante. Una recta secante. Ok. ¿De acuerdo? Porque una recta secante es toda aquella recta que pasa por los puntos. Sí. ¿Me comprende? Entonces, fíjense usted. Si yo veo este segmento de aquí es proporcional a este, por lo tanto este vale ya menos X. ¿Sí? Sí. Punto final menos Y este segmento que está aquí es proporcional que es este, que sería F de Y menos F de menos X. F de Y. Ok. Si yo intersecto aquí, tengo un ángulo θ que es un ángulo θ aquí, ¿sí o no? Ajá. Y ese ángulo θ me relaciona a un cociente. ¿Sí? La tangente del ángulo θ va a ser más que la diferencia de mis imágenes sobre la longitud. De Y menos X. Bueno, Eso no es igual a cateto pues. ajá. Ok. Ahora fíjense ustedes. Sí, claro, la tangente seno sobre coseno, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora fíjense ustedes lo siguiente. Yo estoy interesado en, si yo puedo determinar que la distancia entre X menos Y es fija, si la distancia entre el punto X y el punto Y es fija, digamos H, ¿sí? Donde H, con H, no nulo. Entonces, tengo esta relación, que Y menos X es igual a H. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces quiere decir H es la distancia, ¿no? que Y es igual a X más H. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Entonces esto quiere decir que este punto ya yo lo puedo dejar de llamarlo y lo puedo relacionar con este, suponiendo que este es H, o sea que este aquí es H. ¿Sí? Entonces observo lo siguiente, que a medida que este H sea lo suficientemente pequeño, por ejemplo, si yo tomo este H aquí, H medio, y lo paso por acá, me voy a dar cuenta que esta recta Tangente. sigue siendo secante, pero está más próxima a este punto, ¿sí o no? En algún momento haré este H, por ejemplo, yo tomo este H cuarto, entonces fíjense que aquí ya la cosa ya me está haciendo más inclinado que esto, el ángulo se me va a inclinar más. En algún momento en que H sea lo suficientemente pequeño,
yo voy a tener un solo punto que lo corta, ¿sí? Y ese punto es el punto de tangencia. O sea que la recta secante se me transforma automáticamente en una recta Tan. tangente. ¿Y el ángulo cambia? Claro, ¿qué pasa con el ángulo? Mira con el ángulo que empezaste, ¿qué pasa a medida que el H es suficientemente? Sí. Va agrandando el ángulo. Claro, porque si tienes este ángulo y este ángulo sigue creciendo, en algún momento este punto se sale. Claro. Entonces ya tiene un solo punto. Entonces quiere decir entonces, si yo, la manera de hacer H suficientemente pequeño de manera formal, es decir que H tiende a 0. Pero ¿qué es lo que tiende a 0? Mi tangente. ¿Qué es mi tangente? Lo que tengo allá, F de Y menos F de X sobre Y menos X. Pero si yo traduzco esto en términos de H, me queda límite. Cuando H tiende a 0, F de X más H menos F de X sobre Y. ¿Quién es Y? X más H Entre H, ¿no? menos X. ¿Sí? Pero yo me acuerdo que había nada más una H. Y entonces esto queda el límite cuando H tiende a 0. F de X más H menos F de X. ¿Sí? Esa es la definición de derivada. Pero vean esto. ¿Qué es esto? Pendiente. ¿Pero qué? Esto es distancia. Sí, punto final menos inicial. ¿Y qué es H? Una Distancia. especie de tiempo. Quiere decir que esto te da la velocidad. ¿Y cómo lo representa la velocidad? Por la variación. O sea que eso es una variación. ¿Sí? Claro. ¿No me acuerdo? Entonces esto viene a representar la variación de esto con respecto a esto. O sea que si hay alguien aquí que estuviera estudiando a qué distancia quedo yo siempre, simplemente me hace este cociente y más o menos me predice. Entonces nosotros colocamos algo acá. ¿Qué pasa? F' de X. F' de X. También algunos textos lo pueden denotar como F1 de X. ¿Sí? Depende, o sea. Se puede notar en la notación de la derivada de F de X con respecto a X. Esa es la notación que más me gusta. Y esto es exactamente Notaciones de X. listo. Cuando H tiende a 0, F de X más H menos F de X sobre H. ¿Qué pasa? Uno dice, ¿qué pasa si mi F de X es igual a X? Entonces, X', ¿sí? Será, también esto, uno puede llamar F', ¿sí? Uno dice, bueno, F' de X es lo mismo que X', ¿sí? Que es lo mismo que la derivada de X con respecto a X, que es exactamente límite cuando H tiende a 0, F de X más H menos F de X sobre H. Pero esto es el límite cuando H tiende a 0. Arriba, F de X más H, ¿qué me produce? Si yo sustituyo X más H de aquí, me da lo mismo. ¿Sí o no? Le resto F de X, que es X sobre H. Este angular este queda límite cuando H tiende a 0 de H entre H. Es lo mismo que el límite cuando H tiende a 0 de 1. ¿Y qué pasa cuando el límite tiende de H0 de la constante? ¿Da? A 0. La constante. ¿Es la constante? Sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que así X' es igual a F' de X. Por eso es que yo digo que la derivada de X' ¿vale cuánto? 1. Y el límite cuando X tiende a 0 de 1 me da 1. Ok, no es porque baja el exponente. No es porque baja el exponente. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Profe, y la derivada de la función es me da una ecuación para calcular la pendiente, ¿verdad? Claro. Ya, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, fíjate tú, que si tú, por ejemplo, tú dices, bueno, pero ¿qué pasa entonces si yo calculo la derivada de una parábola, por ejemplo, algo al cuadrado? ¿Sí? 2x, ¿no? Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado. ¿Qué pasa? Bueno, f' de x es el límite cuando h tiende a 0, f de x más h menos f de x sobre h. Llevarlo al límite cuando h tiende a 0 y sustituye en x más h, te queda x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Eso es igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí desarrolla el producto notable, ¿sí? Sí. Fíjate, si observa el denominador, acá, esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí tienes una función que te depende de x y de h, y aquí una función que te depende de h. ¿Sí? Cuando tú haces la diferencia, solamente te va a depender de quién, de h. ¿Sí? Y entonces te queda el límite de cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 2xh sobre h. Bueno, Factor común, ¿no? Se sacaría ahí. ahora ¿qué haces? Esto se te transforma en una función que te depende solamente de h. Bueno, listo. O sea que este es el límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica h más 2x sobre h. Simplifica los h. Y queda el límite cuando h tiende a 0 de x más 2h más 2x. Y esto es colocar 0 aquí. Por lo tanto, esto te da 2x. Porque usted... Ah, ya, ok. Pues yo creo que sí. Entonces tú concluyes que la derivada de x cuadrado es 2x. La pendiente vale 2. La pendiente vale 2. Entonces tienes una parábola, ¿verdad? Ajá. Y tú quieres ver cómo varía instantáneamente, varía así, linealmente. Vale 2 en 2. Va linealmente, Ok. la variación. Su velocidad va así. Ah, para eso. Hay aceleración, ¿verdad que sí? No, aquí es velocidad. Ah, ok. No, hay una Velocidad. aceleración, Ah, ok. pero es la velocidad. Yo sé, pero la parábola x cuadrado sí sería aceleración, ¿verdad que sí? O sea, tú tienes tu parábola. Ok. Y tú quieres ver cómo es tu variación. Mi variación en cualquier sentido es lineal. Sí. Es lineal. Lo que te está diciendo. Tu variación. Velocidad. Que es tu velocidad. Ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? Le veo más aplicaciones a la derivada que al límite en lo cotidiano. Bueno, pero es que fíjate que es el límite. La derivada. La derivada es un límite. ¿Sí? Sí. Por eso es que si la gente no sabe resolver límites, entonces no entiende la derivada. Por lo menos, esta derivada que tengo con límite, se llama la derivada por definición. Derivada por definición. En ingeniería nos aplicaron la regla y listo. Pero, si tú te das cuenta acá, Sí. la derivada de x cuadrado con respecto a x, tú lo puedes ver como la derivada de x cuadrado de x. Entonces, tú puedes ver que este 2, tú lo puedes multiplicar por este x, pero este x es lo mismo que 2 menos 1, ¿sí o no? Sí. Entonces la gente construye la derivada de x a la n por respecto a x. Tú no lo sacas como la derivada de x a la n. Sí. Te queda n por x a la n menos 1. Y aquí te queda la derivada de x con respecto a x, que es lo mismo decir esto de x' que vale 1 por x'. Finísimo. En vez de hacer eso, tú haces la compuesta u de x
elevado a la n, la derivada de u de x a n con respecto a x. ¿Y cómo te queda? Bueno, te queda así. N por u de x elevado a la n menos 1 por la derivada de u de x con respecto a x. Si tu u de x vale x, si tu u de x vale exactamente x, entonces te queda que la derivada de u de x con respecto a x se te transforma en la derivada de x respecto a x. Y esto te da 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, en vez de mostrar todo esto por definición, siempre Larga de dónde. utiliza la compuesta. ¿Sí? ¿De acuerdo? La derivada de la compuesta. Y tú sabes que la derivada de la compuesta ya te da una regla para derivar todas las cosas. Hay un detalle. Límite. Cuando x tiende a 0, df de x más g de x. Exactamente el límite cuando x tiende a 0 de f de x más el límite cuando x tiende a 0 de g de x. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Si yo agarro esto, si yo ahora tengo límite cuando h tiende a 0 de f más g, es lo mismo que f más g derivado evaluado en x más h menos f más g evaluado en x sobre h. ¿Qué se van a dar cuenta? Este es igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más g de x más h menos f de x menos g de x sobre h. ¿Sí o no? ¿Y qué hacen ahora? Agrupan este con este y este con este. ¿Y cómo les queda? Límite cuando h tiende a 0 f de x más h este de x más h, un h, cuidado, falso un h, menos f de x más g de x más h menos g de x. ¿Sí? Y este término que tiene aquí, este divide a este y este divide a este. ¿Sí o no? Voy a hacer una transformación de Separa la fracción y separa. Y el límite de una suma es la suma de los límites. claro. Entonces, ¿qué he concluido aquí? Que este es lo mismo, f' de x más f' de x. ¿Ok? Sí. Por lo tanto, el límite, la derivada de esto es lo mismo que derivar puntualmente cada Y sumarlo. y sumar. Y así que hace. Sí, Mi sugerencia. Revisen el límite, repasen esto, ¿sí? Y esto ya estaríamos. Ya después, bueno, aquí lo que hay que buscar después, deducimos la derivada del producto. Pero fíjense, en el fondo la derivada tiene un concepto sencillo. Que en principio empiezo con una recta tangente, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa cuando la recta va subiendo? La recta secante se me transforma en una recta tangente. Eso es lo que hace la derivada. La velocidad puntual de, si uno tiene una curva así, y tiene este particular, esto tiene una posición, la velocidad es la recta tangente de esa parte. Profe, ¿qué era lo que el otro usted mencionaba con respecto a la masa por aceleración, que es igual a la fuerza, pero que cuando la masa era invariable y luego... No, el momento es la masa por la velocidad. ¿Qué pasa si tú derivas el momento respecto al tiempo? Si la masa también está asociada al tiempo, porque tú la mides, entonces tienes la derivada de la masa respecto al tiempo por b más la derivada de la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Sí.
Si tu masa, Ya, pero porque la masa variaría para empezar. si tu masa es constante, Ajá. la variedad de momento respecto al tiempo te queda solamente el tiempo. Y la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. ¿Sí? Pero la derivada del momento, ¿qué? Una fuerza. Pero tu fuerza es masa. Entonces todo el mundo dice, no, que la primera ley... No, si el profesor Paco no escucha eso, no le hablamos. Es variedad del momento. ¿De acuerdo? Bueno, señores, ya está dado el mismo momento. Lo tiene